Reciban un cordial saludo a todos. Este es un seminario ofrecido por la empresa Consultoría y Diseño en Climatización SAS, la cual ofrece consultoría técnica, diseño, auditorías energéticas, commissioning y formación profesional. Estamos radicados en Colombia y somos miembros oficiales de ACAIRE y de ASHRAE. Bienvenidos todos nuevamente a esta la guía de diseño para climatización de cuartos de aislados con pacientes con COVID-19. Mucho gusto, mi nombre es Ernesto Porras, yo soy consultor en climatización, ingeniero mecánico de profesión de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, actualmente presidente del capítulo ASHRAE para el periodo 2019-2020, miembro de la Junta Directiva General de ACAIRE desde el 2017 y vicepresidente actual del capítulo de calidad de aire interior. Es un placer para mí poder estar aquí ofreciéndoles este seminario que ha surgido básicamente eh, debido a la coyuntura que estamos pasando a raíz de la pandemia. El contenido de este seminario está dividido en tres partes, pero va a girar fundamentalmente sobre los parámetros de diseño que nos ofrece tanto la guía de diseño para hospitales y clínicas de ASHRAE como el estándar 170, el cual es el estándar de ASHRAE orientado hacia la ventilación de hospitales. Entonces, en su primera parte vamos a tener cuál es el impacto en la seguridad hospitalaria que tienen los sistemas de climatización. En la segunda parte de este seminario vamos a ver cuáles son esos parámetros de diseño que nos dice el estándar 170H que debemos considerar para climatizar cuartos de aislados infecciosos. Y para finalizar el seminario, en su tercera parte, tenemos unas soluciones temporales ante la contingencia que nos está demandando el COVID-19. Bueno, vamos a iniciar con la primera parte, como ya habíamos mencionado. Vamos a ver cuál es el impacto que tiene en la seguridad hospitalaria los sistemas de climatización y vamos a entrar mencionando que pues las instalaciones médicas son lugares donde los altos niveles de microorganismos patógenos son generados y concentrados por una población de pacientes infectados o por procedimientos que manipulan tejidos y fluidos corporales infectados. Entonces, allí vemos que es bien importante tener en cuenta el riesgo que ofrecen estas áreas en los hospitales. De ahí parte la base fundamental que no podemos tener un sistema de climatización estándar para las instalaciones médicas y hospitalarias debido a la complejidad y el impacto que tiene en la seguridad sobre las demás personas que estén laborando y obviamente los pacientes. En ese orden de ideas podemos ver esta imagen donde podemos ver cómo en la cadena de transmisión de algo que se llama infecciones nosocomiales. Las infecciones nosocomiales son aquellas infecciones que adquirimos dentro de un hospital y que son diferentes a la patología por la cual hemos ido al hospital. Es decir, si yo fui por una fractura de una de las partes de mi cuerpo, de un brazo, de una pierna, pero terminé infectado por tuberculosis, esa infección termina siendo una infección nosocomial, una infección de la cual yo adquirí en el hospital y de la cual yo no tenía ninguna patología. Entonces, evaluando la imagen que tenemos, voy a prender por aquí el apuntador. Podemos ver que tenemos un reservorio proveniente de fuentes inanimadas, pueden ser superficies o fuentes animadas que son las personas, las cuales emiten unos microorganismos patógenos que son considerados agentes y hay unos diferentes mecanismos de transmisión. Esos mecanismos de transmisión pues están asociados a varias cosas que veremos más adelante y esos microorganismos o esos agentes terminan yendo a donde tenemos personas sanas, ya, o lo que podemos llamar huésped. Estos microorganismos necesitan un huésped y ese huésped, ¿cómo van a llegar estos microorganismos a este huésped? Pues dependiendo de
un portal de entrada que básicamente depende de la protección física que tenga esa persona o las personas sanas y su sistema inmune. Entonces, pasando a la siguiente imagen, podemos ver cómo en el caso del COVID, si evaluamos los mecanismos de transmisión y tomando como fuente esta imagen emitida por la Organización Mundial de la Salud, vemos que un paciente infectado puede, a través de estornudos o tos, emitir gotas de diferentes tamaños, las cuales unas por su tamaño van a caer en las superficies, las otras por evaporación superficial van a quedar suspendidas, que son aquellas que son de menor de 5 micras de tamaño, de diámetro, esas van a quedar suspendidas, las demás van a caer en las superficies, como ya les dije, y esas que caen en superficies o esas de mayor tamaño son a las que inicialmente estamos expuestos a transmisión por contacto. Llámese contacto físico, llámese contacto porque hemos manipulado alguna superficie o algún elemento que está infectado con estas o que tiene presencia de estas gotas que han caído infectadas, tanto al suelo, a superficies, contacto, cuando hablamos con las demás personas y estamos muy cerca de ellas, o como les mencioné al principio, pues si la persona tosió o estornudó. Sin embargo, hay otro mecanismo de esas aquellas que quedan suspendidas, esas quedaron suspendidas en el aire, esas se llaman núcleos goticulares. Esos núcleos goticulares que tienen un tamaño menor a 5 micras de diámetro, pues quedan suspendidas. Y esas gotas o núcleos goticulares son susceptibles a que nuestros sistemas de climatización los recirculen, los hagan recircular a través de nuestros sistemas de conductos y sean una vía comprobada para poder, o un mecanismo comprobado de transmisión. Entonces tenemos mecanismos de transmisión por contacto, como ya vimos acá, y las que son por transmisión por vía aerotransportada. Las infecciones nosocomiales, entonces, como ustedes pueden ver, tienen un impacto significativo en la salud y el cuidado de los pacientes, y no solamente en la de los pacientes, en la de las personas sanas o ese personal médico y de apoyo que está siempre ahí pendiente del cuidado de los mismos. Entonces podemos concluir, o hay estudios que concluyen más bien, que entre el 80 y el 90% de la transmisión de estas enfermedades o estas infecciones nosocomiales en hospitales está asociado un 80 o un 90% a la transmisión por contacto directo y entre un 10 y un 20% por vía aérea o vía aerotransportada. Todo esto está evaluado por estudios científicos desde ya hace muchos años. Entonces, vamos empezando a concluir y a darnos cuenta que los sistemas de climatización terminan siendo una herramienta clave en la seguridad de las instalaciones hospitalarias y sobre todo para el control de las infecciones. Esto van a ver ustedes que van a ser, el sistema de climatización termina siendo fundamental para poder hacer control de las infecciones. ¿Cómo? Antes, quiero hacer un paréntesis aquí, antes de seguir con la línea de control de infecciones y de la importancia que tienen los sistemas de climatización. Para que los sistemas de climatización terminen siendo una herramienta clave y que funcione adecuadamente para ese objetivo, para controlar y mantener la seguridad hospitalaria, debemos garantizar que nuestros sistemas de climatización sean planeados, diseñados, instalados, operados, mantenidos de una manera correcta. Eso lo podemos garantizar a través de un proceso que se llama proceso de commissioning, donde nos aseguramos que todo lo que ha querido o plasmado o la intención que tiene el cliente o el propietario del proyecto del hospital se ha plasmado de una manera adecuada y conforme en cada una de las etapas del proyecto, tanto en la planeación, el diseño, la instalación, como lo pueden ver ustedes acá a mano derecha. En todas estas etapas o fases del proyecto tiene que garantizarse que se cumplan todos esos requisitos que han sido establecidos desde un principio por el cliente. Y en verde ustedes ven, yo agregué un par de etapas que son bien importantes
en las áreas críticas de los hospitales, que son la validación en el punto 5 y la cualificación en el punto 6. Entonces, si logramos mantener controlado y asegurar a través de un proceso de commissioning que estas etapas se cumplan de una manera adecuada y óptima, pues vamos a finalmente tener eh, casi que más que instalaciones hospitalarias así bonitas como lo muestra la imagen, funcionales y que nos permitan controlar adecuadamente las infecciones dentro de las mismas instalaciones hospitalarias. Ahora vemos cómo pueden afectar los patrones de distribución de aire de las partículas de aire en los sistemas de climatización. Pues básicamente por tres métodos o tres mecanismos. Uno, por diluirlas o concentrarlas. Dos, moverlas dentro o fuera de las zonas de respiración de las personas. Y tres, acelerar o desacelerar la tasa de crecimiento de microbios en el aire. Entonces, de esta manera, los sistemas de climatización impactan o afectan esos patrones de distribución de aire de esas partículas en los hospitales. Entonces, vamos ahondando y entrando más en materia y en detalle de todo lo que tiene que ver y la importancia que tienen los sistemas de climatización dentro de los hospitales. Entonces podemos preguntarnos, pero ¿cómo pueden impactar los sistemas de climatización en las infecciones nosocomiales? Pues finalmente vamos a tener estos 6 factores que ustedes van a ver en el desarrollo que vamos a tener del resto del seminario. Van a ser los 6 factores fundamentales en los cuales nos debemos basar. Van a ver que los parámetros de diseño ofrecidos por el estándar tienen como base estos 6 factores. Las instalaciones temporales se basan en gran parte de estos factores y el mensaje y lo que quisiera que se llevaran de este seminario es básicamente eso, que ante cualquier situación que se vean ustedes enfrentados a solucionar un tema de un cuarto de aislamiento de pacientes infecciosos, llámese de COVID o de alguna otra enfermedad respiratoria infecciosa, tengan en cuenta siempre estos factores fundamentales. Mientras nos enfoquemos en que la solución parta de estos principios, vamos a tener éxito en el desarrollo de la solución. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver que el primer parámetro es la dilución y va a tener que ver o está relacionado con la ventilación. En el segundo punto tenemos la calidad de aire asociado a la filtración que tengamos del mismo. En el tercero, el tiempo de exposición, y eso va asociado a las renovaciones de aire y quizás a las presiones diferenciales que tengamos entre las áreas. Temperatura y humedad relativa de la misma. Viabilidad en el punto 5 o el factor 5, viabilidad del organismo asociado al tratamiento con ultravioleta, irrigación de luz ultravioleta y finalizando tenemos los patrones de flujo de aire, que es la dirección en la cual esas corrientes de aire van a moverse, que este es un factor bien fundamental, lo veremos más adelante en el desarrollo de la segunda parte del seminario, con base en estudios de campo que se han hecho. Como ustedes pueden ver aquí, este es un problema ligado básicamente a mecánica de fluidos, como lo ven ustedes acá a mano derecha. Este es un problema que resuelven y están llamados a resolver los ingenieros. No quiero decir que otras profesiones no estén en capacidad para resolverlo, pero los ingenieros, y en especial los ingenieros mecánicos, tienen formación profesional para tratar todos los problemas que tengan que ver con mecánica de fluidos. Ustedes ven aquí, no es un tema médico, es un tema de ingenieros y de mecánica de fluidos. Obviamente, cualquier situación que se quiera resolver en un proyecto hospitalario deberá integrarse un equipo de diseño multidisciplinario, un equipo de diseño integrado en el cual todas las soluciones se solucionen de manera conjunta. No podemos, o las especialidades o los consultores especialistas en cada una de las ramas no pueden trabajar de manera independiente en los proyectos. Tienen que trabajar de manera conjunta para buscar soluciones conjuntas que los vean involucrados a diversas disciplinas y llegar de esa misma manera a la mejor solución. Entonces entremos, vamos a empezar a describir cada uno de esos 6 factores
cuáles son las claves en cada uno de ellos y cuál es la importancia que tienen. Entonces, el punto número 1 podemos ver que es la dilución, que está asociado a los cambios de hora de aire y es un método para reducir el tiempo o el número de microbios a los que una persona está expuesta. Como ustedes pueden ver acá en la tabla 2.1, que esto tiene como fuente el Centro de Diagnóstico y Enfermedades de Estados Unidos, pueden ver que en la columna izquierda tenemos los cambios por hora de aire y las dos columnas de la derecha podemos ver cuál es el tiempo requerido para remover eficientemente hasta el 99% en un caso y el 99.9% en el otro para remover partículas de un área. Entonces vemos que a mayor velocidad, si ustedes evalúan los datos de aquí, a mayor velocidad de dilución de aire, menor es el tiempo requerido para remover las partículas. Entonces, si yo tengo 2 cambios por hora, pues me voy a tomar mucho más tiempo en remover eficientemente todas las partículas o casi todas las partículas de un área. Pero si yo tengo 50 cambios por hora, como lo ven acá abajo, pues voy a tomar mucho menos tiempo. ¿Ya? Aquí hago referencia en especial a 12 cambios por hora porque se van a dar cuenta que dentro de los parámetros de diseño, este es un número clave para el diseño de cuartos de aislados infecciosos, porque 12 es el número de cambios por hora mínimo que se debe tener en cuenta para este tipo de cuartos. En el punto 2 vemos la calidad de aire asociada a la filtración, como ya lo decía al principio, y vemos que la eficacia de los filtros de aire está determinada principalmente por el tamaño de sus partículas. Aquí a mano derecha tenemos un resumen de lo que es el estándar 522 de ASHRAE, donde nos da la clasificación MERV de acuerdo al tamaño de partículas y el porcentaje de eficiencia que tienen los diferentes filtros para controlar el paso de partículas a través de ellos. Entonces aquí hago referencia básicamente donde están sombreados a MERV 7, MERV 8 y MERV 14. MERV 7 y MERV 8 son los bancos de filtros o las etapas de filtración recomendadas por el estándar 170 y la guía de diseño de ASHRAE para hospitales, donde nos dice, oiga, tengan una etapa de filtración en su primer sección, en su primer banco de filtros y mínimo deben tener una segunda etapa de filtración con MERV 14. Sin embargo, para algunas áreas vamos a tener quizás que ese paciente infectado que desafortunadamente contrajo COVID-19 es un paciente que también tenga una patología asociada, por ejemplo, a cáncer o una enfermedad terminal grave, de la cual tenga ya de por sí su sistema inmune muy débil, sea un paciente inmunosuprimido y por lo tanto necesitamos que eh, el aire al cual va a estar expuesto este paciente sea un aire muy limpio. En ese orden de ideas tenemos que entonces en ese caso podría llegar a ser necesario una tercera etapa de filtración, quizás una etapa terminal en cada área, donde podamos tener filtración con filtros EPA, los cuales van hasta el 99.97% de eficiencia para partículas de 0.3 micrones. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una tablita pues de clasificación de los diferentes filtros de EPA y incluso nos muestra filtración ULPA, que esa ya va hasta MERV 20. Aquí la tabla 6.4 es una tabla resumen que nos muestra el estándar 170 y aquí podemos ver, por ejemplo, donde está sombreado para cuartos de aislados infecciosos. Vemos lo que les decía ahorita. Nos sugieren un filtro, un banco de filtros 1 con filtro MERV 7, MERV 8. Generalmente, al menos acá en Colombia, estos filtros generalmente son filtros lavables y el filtro o el banco de filtros número 2 es un MERV 14, que esto termina siendo un equivalente casi a un 95%. Les decía ahora, miren, en el caso de que sean cuartos para ambiente protegido, donde llevan estas personas inmunosuprimidas,
tienen filtración EPA. Pasamos al tercer factor, al tercer punto clave en el control de infecciones hospitalarias a través de los sistemas de climatización, y es este tercer factor tiene que ver con la temperatura y la humedad relativa del área. Sin embargo, se van a dar cuenta ustedes que el elemento clave o el factor clave aquí termina siendo la humedad relativa más que la temperatura. ¿Y esto por qué? Porque la temperatura y estos dos factores determinan la pervivencia del virus. Entonces vamos a ver que en unos rangos de temperatura el virus y de rangos de temperatura y de humedad relativa, el virus se siente mucho más cómodo, le facilitamos el camino para que él pueda vivir, mientras que en otros rangos de temperatura y humedad relativa no. Sin embargo, para el caso de las instalaciones hospitalarias, como generalmente una instalación hospitalaria o un cuarto de aislados va a estar climatizada, y los rangos de climatización en cuestión de temperatura van a estar entre 21 grados Celsius y 24 grados Celsius. Generalmente en ese rango de temperatura el virus no tiene ninguna incidencia significativa en supervivencia. Él sí tiene incidencia en condición de temperaturas, a altas temperaturas, 30, 32, 34, quizás sí se debilite, pero nosotros en estos cuartos no vamos a tener esas temperaturas. Entonces, por eso no es el factor clave aquí, asumiendo que estas áreas generalmente y siempre deben estar climatizadas, y vamos a estar entre 21 y 24 grados Celsius. Entrando entonces en cuál sí es el factor clave, que es la humedad relativa, vemos que esta afecta la velocidad a la que el cuerpo puede liberar esa humedad en el aire, ya sea por evaporación superficial de la piel o por la respiración. Entonces, rangos entre el 40 y el 60% de humedad relativa es un rango aceptable y recomendado para los sistemas de climatización en ambientes hospitalarios. Ya ahorita veremos unos ejemplos y los resultados obtenidos de trabajos e investigaciones de campo para demostrar esto que se está diciendo aquí. Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica de Sterling Schofield, de 1985. Esto no me lo estoy inventando yo, estos son estudios que ya vienen de muchos años atrás, y con base en muchos artículos que he leído, científicos y técnicos, se basan mucho en este diagrama que se emitió por primera vez en 1985. Y aquí, si ustedes ven en el eje horizontal de la parte inferior de la gráfica, vemos que entre un 40 y un 60% de humedad relativa para el caso de los virus termina siendo un ambiente muy poco propicio. Sin embargo, si nos salimos hacia la mano izquierda, rangos o valores inferiores al 40% empieza a hacerse más fuerte, y le generamos un ambiente mucho más propicio para que él pueda estar vivo. Allí hay una combinación que no es favorable para el ser humano, ya que en estas condiciones de humedad relativa también el sistema inmune de las personas no reacciona muy bien, se debilita. Entonces, mientras el virus se vuelve fuerte, nosotros o las personas, nuestro sistema inmune empieza a reaccionar de una manera no favorable, lo cual le deja un camino expedito para el poder, digámoslo así, hacernos daño. Si ustedes ven a mano derecha, por encima del rango o de valores del 60% de humedad relativa, pues pasa lo mismo. El virus termina haciéndose mucho más fuerte, encontrando un escenario mucho más favorable para él, y al ser humano o a las personas termina pasándole lo mismo que en el otro caso. El sistema inmune no reacciona tan bien, se empieza a debilitar, su sistema de defensas no se siente cómodo, y allí le facilitamos el camino para que el virus pueda hacernos daño. Entonces, desde este año se empezó a determinar, gracias a estudios que se hacían de campo, que en este rango de humedad relativa en las áreas era muy poco probable, o era en el rango donde los virus tenían menor pervivencia. Aquí, por ejemplo, vemos
un estudio que se realizó en campo de cómo impactaba la humedad relativa en el interior de cuartos de pacientes en recuperación versus las infecciones nosocomiales adquiridas. Recuerden que ya en un principio definimos cuáles eran esas enfermedades nosocomiales. Quizás alguno de estos pacientes está recuperando de una lesión o un trauma en algún hueso, en alguna pierna, en algún brazo, y termina adquiriendo una enfermedad respiratoria, por ejemplo. Entonces midieron, aquí a mano izquierda ven los valores de humedad relativa, a mano derecha van a encontrar el número de infecciones nosocomiales adquiridas en esos pacientes, y la curva azul nos muestra que cuando la humedad relativa en esos cuartos estuvo por encima del 40% de humedad relativa, las enfermedades adquiridas por los pacientes casi que fueron nulas. Aquí podemos ver que fue una o en un caso fueron cero. Mientras que cuando tuvimos, por ejemplo, humedades relativas en alrededor de un 34-35%, el número de infecciones nosocomiales adquiridas fue bastante. Miren, por ejemplo, en el caso cuando fue la humedad relativa del 32%, aquí a mano izquierda, el número de infecciones adquiridas por estos pacientes llegó a ser 9. Entonces, estos son datos comprobados, estos son sí, cosas que han sido evaluadas en campo, y por eso es ese rango de, que nos recomiendan para que podamos estar entre un 40 y un 60% de humedad relativa para estas áreas, especialmente de cuartos de infecciosos, pero en general para los hospitales. Esta gráfica también es muy interesante y parte también de estudios que se han realizado, trabajos de campo, donde podemos ver que la humedad relativa por encima del 40%, valores por encima del 40%, inactivan alrededor o en promedio el 80% del virus de la influenza dentro de un rango de tiempo de unos 15 minutos. Aquí ustedes pueden ver en el recuadro verde punteado cómo la viabilidad del organismo o del virus en un porcentaje se debilitó mucho cuando el rango de humedad relativa estuvo dentro del 40 y el 60%. Y miren ustedes, se evaluó obviamente la temperatura a la cual estaba el cuarto, era 20 grados Celsius. Como les dije ahora, generalmente estos cuartos no se consideran que estén fuera de un rango de confort o de climatización normal, que es entre 21 y 24 grados. Aquí lo tenían en 20, pero, pero son evaluaciones que se hacen básicamente centrados en mirar cómo es el comportamiento de los microorganismos patógenos en rangos de humedades relativas diferentes. Vamos cerrando este punto de la humedad relativa con lo que el señor Robert Dimick del Laboratorio Biológico Naval de la Universidad de Berkeley en California eh, concluyó, y básicamente nos dice que el contenido de humedad en el aire es el factor ambiental más importante que influye en la supervivencia de microbios. Este señor emitió este concepto por allá en los años 60. Entonces, mire que de esto se vienen realizando muchos estudios desde hace mucho tiempo, y son valores que, digámoslo así, que podemos adoptarlos con confianza porque están más que validados y comprobados. 35 años después, la doctora Stephanie Taylor, conferencista distinguida de ASHRAE, médica de profesión, incluso con maestría en arquitectura, también ella ha estudiado mucho todo el tema de calidad de aire interior en las edificaciones y en los hospitales, por supuesto, y ha también, mm, con base en esa misma gráfica, ha planteado ella ha clasificado un poco mejor los diferentes organismos, bacterias, patógenos, y cómo afectan eso en la salud y en el bienestar de las personas. Seguimos viendo que entre un 40 y un 60% es donde es un rango saludable y un ambiente propicio para las personas, porque todo lo que está alrededor de esos rangos o fuera de esos rangos tenemos que los microorganismos, bacterias, hongos, moho, esporas, todo eso en estos rangos es más fuerte. Entonces hay que evitar que el ambiente en el cual estén
los seres humanos puedan estar en unos rangos de humedad relativa, digámoslo así, o en unos valores diferentes a ese rango entre el 40 y el 60%. Acá en el recuadro punteado rojo vemos que ya incluso en los virus empieza a considerar los coronavirus, que es de la familia, el COVID-19 actualmente es de la familia de los coronavirus, entonces eh, casi que terminamos de ratificar que si vamos a aislar, a determinar o a generar una infraestructura, llámese temporal o llámese permanente, para atender pacientes con COVID-19, debemos garantizar que tenemos un sistema de climatización eh, que requiera o humectar o deshumectar aire para llevar condiciones o mantener las condiciones de humedad relativa interior entre un 40 y un 60%. Aquí el estándar 170, que como ya les dije es el estándar de ventilación para instalaciones hospitalarias de ASHRAE, en esta tablita nos resume o nos da como los rangos de temperatura y humedad relativa que ya les he venido mencionando. Estamos para pacientes cuartos de aislados infecciosos, vemos que tenemos una temperatura entre 21 y 24 grados Celsius o entre 70 y 75 grados Fahrenheit y máximo aquí una humedad relativa del 60%. Pasando al factor número 4, que tiene que ver con radiación ultravioleta, podemos ver que la radiación ultravioleta puede ser efectiva para reducir la virulencia de los microorganismos y por lo tanto para intentar reducir las tasas de infección. Actualmente actúan eficazmente en situaciones estáticas como en serpentines de enfriamiento, filtros y bandejas de unidades manejadoras, y no tengo una tercera aquí, pero sí hay diferentes formas de desinfección de áreas con quizás máquinas portátiles que tengan irradiación de luz ultravioleta, hay elementos que son instalables en las áreas a nivel superior. Bueno, hay diferentes mecanismos. ¿Por qué mencionamos radiación ultravioleta? Radiación ultravioleta es porque también lleva muchos años de estudio y ha sido comprobada su efectividad para eh, ser un mecanismo complementario a la filtración para la eliminación o la erradicación de los virus. En ningún momento debemos considerar reemplazar los sistemas de filtración por mecanismos de radiación ultravioleta. Son mecanismos complementarios, al igual que otros que existen en el mercado, como fotocatálisis, ozono, bueno, en fin, hay otros mecanismos. Sin embargo, ASHRAE, la CDC, el mismo REVA en Europa se comprometen solo con mencionar la radiación ultravioleta, porque como les dije al principio es el que más estudios científicos comprobados y validados tiene de su efectividad. ¿Ya? Aquí vemos cómo actúa el UV. Finalmente pues tenemos eh, la molécula del virus. La molécula del virus tiene una estructura genética o su ARN, y a mano derecha vemos, por ejemplo, cómo ante la acción de los fotones de la radiación ultravioleta actúa en ese ARN rompiendo esas estructuras y evitando o debilitándolo o limitándolo para que no se siga eh, replicando el virus. Entonces, de esta manera lo neutraliza y termina eliminando el virus. Vemos en esta otra diapositiva cómo cómo es el espectro de acción germicida. Podemos determinar que en esta imagen de la izquierda podemos ver el espectro electromagnético y el ultravioleta, que va entre los valores de 100 y 400 nanómetros. Sin embargo, se han hecho ya estudios durante mucho tiempo de campo y científicos donde han podido validar y comprobar que el rango de luz ultravioleta tipo C es la que actúa efectivamente o eficazmente contra estos virus. Y se han llegado a establecer casi que valores promedios de irradiación germicida efectiva de casi un 100%,
de valores más o menos o aproximados de 254 nanómetros. Aquí en la imagen de la derecha, tomada del Handbook de aplicaciones, en su capítulo donde precisamente hablan de radiación ultravioleta, podemos ver una efectividad relativa de germicida de la luz ultravioleta más o menos en 265 nanómetros, muy parecido, muy cercano a lo que ya menciona esta otra gráfica de acá. ¿Cuál es esa efectividad o de qué depende la efectividad de radiación ultravioleta? Pues básicamente de tres cosas. Uno, de la resistencia a la radiación que tenga el microorganismo. Dos, de la intensidad de radiación o la dosis que apliquemos al mismo. Y tres, del tiempo de exposición del microorganismo. Entonces, esa efectividad la evaluamos con respecto a la dosis, el tiempo y la virulencia. Sin embargo, en estos momentos no está tan determinado todavía cuál puede hacer esa virulencia o esa resistencia. Los centros de investigación están concentrados en poder determinar una vacuna y todavía no se ha avanzado, está muy reciente para poder determinar cuál es la resistencia que tiene este microorganismo ante la radiación ultravioleta para poder definir claramente cuál va a ser la dosis y el tiempo necesario para poderlo eliminar al 100% o al menos casi al 100%. Aquí, ¿cuál es esa respuesta que tiene ante la irrigación de radiación ultravioleta los virus? Aquí está eh, los virus o las bacterias. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha cómo algunos son más susceptibles que otros. Por ejemplo, los virus son más susceptibles a la radiación ultravioleta, es decir, que les hacen mucho daño, los podemos controlar o debilitar o eliminar en comparación, por ejemplo, con las esporas. Y aquí, viendo la tablita de la derecha también, datos que se han comprobado, datos de campo, podemos ver que, por ejemplo, para la influenza, aquí entran los SARS, que terminan siendo familia de los COVID-19 que estamos actualmente padeciendo. Vemos como, por ejemplo, para tener una eliminación casi del 100%, necesitamos una dosis de 7.764 microwatts segundos o sobre centímetro cuadrado. Esa sería la dosis necesaria de radiación germicida UV tipo C para poder mitigar en un 99.99% virus como la influenza, el SARS, el flu, la gripe aviar, entre otros. Van a ver ustedes que, por ejemplo, para el caso de las esporas, como les mencionaba, que son menos susceptibles a la radiación ultravioleta o que no es tan efectivo, necesitamos una dosis mucho más grande, mucho más grande, casi 5 veces la radiación la dosis que necesitamos para los virus, la necesitamos para las esporas. Entonces, en este caso, es un mecanismo, como les dije ya, que ha sido validado, comprobado, que la irrigación por radiación ultravioleta es efectivo y es un mecanismo complementario para la desinfección de áreas. En el punto número 5 tenemos la presión diferencial entre áreas. Este finalmente es un método común para mitigar también la propagación de infecciones y la intención de presurizar es mover partículas potencialmente infecciosas de las áreas más limpias a las áreas menos limpias. Aquí podemos ver en esta imagen cómo nuestras corrientes de aire tenemos que garantizar que ellas sigan un patrón de movimiento que vayan, como les dije ya, de áreas que tienen una presión muy positiva en áreas limpias, vaya pasando a través de áreas menos limpias y terminen en áreas sucias donde su presión va a ser negativa. Entonces, yéndonos ahorita vamos a explicarlo un poco más. En el caso de los cuartos de aislados es un área contaminada, es un área sucia porque tenemos un paciente con una infección. Termina siendo un área que debe estar negativa con respecto a áreas adyacentes. Esas áreas adyacentes tendrán que ser positivas para que los flujos o las corrientes de aire vengan de esas áreas positivas o más limpias hacia las áreas contaminadas o sucias, que tendrán que ser negativas. Ese es un mecanismo de controlar el movimiento de aire a través de la relación de presión diferencial entre áreas.
Y también es necesario o es muy recomendado tener un sistema de monitoreo y alarma de estas áreas. ¿Por qué? Pues necesariamente estamos tratando pacientes con infecciones, en este caso que se nos está presentando ahora del COVID-19, y lo que queremos es que si lo tenemos en un hospital no nos vaya a contagiar todo el hospital con la infección. Entonces necesitamos mantener controlada o garantizar que las presiones, nuestros sistemas mecánicos que están haciendo que esas presiones estén en ese sentido, estén funcionando adecuadamente. Entonces este sistema de monitoreo y alarma nos permite tanto visualmente ver que el área esté funcionando adecuadamente, que esas presiones estén como están o quedaron ajustadas o seteadas en su puesta en marcha, y que generen también una alarma audible que permita pues tomar acción rápidamente en caso de que algo falle. Para ir finalizando esta parte, vemos cuáles son los efectos del control de infecciones sobre el diseño de los sistemas de climatización, o sea, cómo todos estos factores que ya vinimos describiendo, que son inherentes a los sistemas de climatización, terminan impactando positivamente o negativamente, dependiendo de cómo hayamos hecho nuestro trabajo en ese control de infecciones o en la seguridad de los hospitales. Entonces vemos en esta imagen cómo debemos garantizar o seleccionar o calcular adecuadamente cómo humidificamos o deshumidificamos nuestro aire exterior para garantizar unas condiciones de humedad relativa acordes o que estén dentro de ese rango del 40 al 60%, como ya lo mencionamos. Cómo podemos tener también o seleccionar adecuadamente nuestro serpentín para garantizar también esa temperatura de aire interior, como a través de mecanismos complementarios como la radiación ultravioleta podemos mitigar o eliminar casi en un 100% los virus que estén recirculando en el aire. Los mecanismos de filtración que tenemos, ya vimos las etapas de filtración recomendadas, y esos temperatura y humedad relativa relacionadas en el área que ya también mencionamos cuáles son esos valores, y finalmente el resto de factores que termina siendo las corrientes de distribución de aire asociados a las presiones diferenciales, la dilución que vayamos a tener. La dilución es sumamente importante en el control de infecciones. Entre mayor dilución tengamos, pues vamos a tener una mayor control o disminución en el riesgo de adquirir infecciones. Sin embargo, aquí, cuando digo mayor, no quiere decir que siempre tengamos que tener valores altísimos de dilución, porque pues hay que encontrar un balance entre energéticamente en los sistemas. Diluir o altos valores de dilución me requieren altos caudales de aire y, por supuesto, pues ventiladores y sistemas que tengan o demanden un consumo de energía mucho más alto. Entonces, la dilución es importante, y la ubicación tanto de rejillas difusores de suministro de aire y rejillas tanto de retorno y extracción de la misma. Vamos a ver más adelante en un estudio de campo que se hizo cómo esto impacta de una manera bien positiva, y cómo le damos un manejo adecuado a ese aire extraído, ese aire contaminado que extraemos de las áreas. Entonces miren, muchos factores girando en torno a los sistemas de climatización. Estos no son sistemas de climatización estándar comparables con sistemas de climatización de oficinas. Por favor, eso ténganlo bien claro de ahora en adelante. Los que estén viendo este seminario y no sean expertos en el campo de la climatización, tengan claro que no pueden ser sistemas comerciales o estándar, tienen que ser sistemas especiales de trabajo pesado, de trabajo especial, y diseñados por expertos en el campo o en el área de climatización de hospitales, quienes les ayuden o los asesoren en este sentido a seleccionar adecuadamente estos sistemas. En resumen, podemos determinar que los sistemas de climatización son fundamentales para el control de infecciones, eso ya creo que lo debemos tener claro, y la calidad de aire interior dentro de los mismos. Es fundamental un sistema de climatización,
Y debemos tener en cuenta de ahora en adelante, como les dije al principio, estos seis factores siempre, estos seis factores siempre van a estar presentes o los debemos tener en cuenta a la hora de diseñar adecuadamente un sistema de climatización en un área hospitalaria, sobre todo si es un área crítica. Bueno, vamos entonces entrando a la segunda parte de este seminario. En esta segunda parte, como les dije al principio, vamos a tocar básicamente los parámetros de diseño recomendados por el estándar 170 de ASHRAE y su guía de diseño para hospitales y clínicas. Iniciemos definiendo qué es un cuarto de aislamiento. Según el estándar, es un cuarto diseñado para promover aislamiento de pacientes infectados por microorganismos esparcidos en el aire con núcleos de gotas menores de 5 micras de diámetro. ¿Cuáles son esos tipos de cuartos de aislamiento? Pues tenemos 4 básicamente, que son aislamiento de infecciones aéreas, 2, ambiente protegido, 3, combinado, que es un cuarto que a través de controles mecánicos y elementos mecánicos podemos determinar o poderlo poner a trabajar o con presión negativa o con presión positiva, y 4 cuartos de aislamiento para pacientes que son únicamente por contacto. En este seminario, o el alcance de este seminario, está limitado a que hablemos solamente de cuartos de aislamiento para infecciones aéreas, que son las asociadas a los pacientes que tenemos en este momento con COVID-19. Entonces tenemos cuartos que son sin esclusa o sin antecuarto, donde podemos ver aquí a mano izquierda, donde está mi cursor, el corredor con una presión positiva. Se los mencioné anteriormente, ya sabemos que las áreas limpias deberán ser positivas con respecto a las áreas contaminadas o negativas, que en este caso vienen siendo los cuartos donde tenemos a nuestro paciente infectado, y el baño también deberá tener una presión negativa con respecto a ese mismo cuarto ya infectado. Entonces, miren, los patrones o las corrientes de aire vienen del lado positivo, vienen al lado negativo y terminan yendo nuevamente al área más negativa, que es el baño. Tenemos cuartos con esclusa o con antecuarto, donde vemos también el corredor, es un área positiva, un área limpia, y vendrán los sentidos de flujo hacia el antecuarto o la esclusa, que es negativa, y así sucesivamente vendrá siendo mucho más negativo el cuarto donde tenemos nuestro paciente y mucho más negativo el baño. Entonces mire, las corrientes de aire vienen del área más limpia, pasan a un área menos limpia, que es el antecuarto, y pasan a un área todavía mucho menos más limpia, que es el paciente, donde está el paciente infectado. Terminan finalmente en el baño esas corrientes de aire. Entonces, esta relación de presiones diferenciales nos asegura que estas corrientes de aire las podamos tener en este sentido, y de esta manera garantizar que la infección que está o el paciente infectado que se está tratando aquí no venga hacia áreas que no tienen pacientes o con alguna patología similar, y termine infectando a las personas, personas sanas, y que exista contaminación cruzada. Este es un ejemplo de un estudio que salió en la revista de ASHRAE, que nos muestra cómo son o cuál es la importancia de los patrones de flujo de aire en los cuartos de aislado. Estos son estudios de campo que se hicieron en un hospital en Asia. Vemos a mano izquierda en esta figura cómo podemos tener la configuración típica de un sistema de ventilación o de climatización en un cuarto de aislados, donde tenemos una unidad manejadora dedicada, donde suministra aire en la parte superior a nivel de cielo falso. Tenemos sus sistemas de extracción o de retorno también, en este caso de extracción a nivel de cielo falso, también suministro de extracción en el antecuarto, extracción en el baño, y como ustedes pueden ver, el mecanismo de distribución de aires a través de mezcla, donde todo el aire se termina recirculando. Tenemos un aire que en cierta manera pues está contaminado porque el paciente está aquí tenemos personal médico sano,
Este que aparece aquí es opcional si vamos a recircular el aire. Si tenemos que recircular aire y nuestro aire no es totalmente extraído, es necesario que podamos recircular aire, recircularlo a través de un filtro terminal o una máquina de recirculación que tenga filtración EPA. Solo si vamos a recircular aire es necesario la filtración EPA dentro del cuarto. Entonces, este cuarto es como la configuración típica. Sin embargo, si vemos acá a mano derecha, tenemos la misma configuración de la unidad manejadora suministrando aire a nivel de cielo falso, pero la diferencia que vemos es que tanto las rejillas de extracción o de retorno, si se van a realizar en algún momento recirculación, están a nivel de piso. A nivel de piso termina siendo unos 15 centímetros hacia arriba desde el piso, donde van a estar ubicadas esas rejillas. Entonces ustedes van a ver los patrones de flujo, van a venir desde el techo, van a pasar a través de la cama del paciente y van a ir a nivel, el aire contaminado va a ser extraído y tratado pues para llevarlo hacia el exterior. En caso de ser recirculado, como ya les dije, tendrá que ser a través de una unidad terminal con filtración EPA. Pero miren que es mucho más efectivo, mucho más eficiente que podamos tener estos patrones de flujo de aire desde el techo hacia el nivel del piso. Aquí vemos como en campo, esto que ya les mencioné fue validado tanto en CFD, métodos computacionales, y en campo. En campo fueron medidas y fueron tomados evaluados estos hospitales, uno en Hong Kong, otro en Singapur, donde vemos, por ejemplo, ubicación de rejillas de extracción a nivel inferior de la camilla del paciente. Aquí podemos ver a nivel inferior de la camilla del paciente. Aquí podemos ver que también están a nivel inferior, pero no cercano a la camilla del paciente en estos cuartos de arriba. Y vemos esta imagen de abajo que termina siendo la configuración que mejores resultados dio, donde para el control de la infección. Vemos que aquí estaría la cabecera del paciente, termina siendo la fuente de contaminación principal, la cabeza del paciente, y justo al lado de la cabecera de la cama del paciente están ubicadas las rejillas de extracción. El mecanismo más efectivo para capturar cualquier contaminante, llámese a nivel hospitalario o industrial, es poder estar lo más cercano a la fuente y captar la contaminación lo más cercano a la fuente. Es lo más efectivo, en este caso fue comprobado y demostrado a través de este estudio científico y este trabajo de campo que se realizó. Entonces les explicaba, la demostración que los patrones de flujo sí tienen un papel importante y la ubicación de las rejillas, tanto de suministro como de retorno o extracción, tiene un papel fundamental o cumple un papel fundamental en el control de infecciones para estos cuartos. Podemos concluir que básicamente en los hospitales o en estas áreas críticas, el riesgo de la propagación de un virus por vía aérea depende principalmente del comportamiento y los cambios de dirección causados por la ubicación tanto del suministro como la extracción del aire. Ya está también demostrado a nivel de campo y a nivel de métodos computacionales. Por favor, para cerrar este punto, siempre orientémonos a la protección del personal médico y de visitantes, que en teoría son las personas que están sanas. Si estas personas no están sanas, pues ¿cómo van a cuidar a los pacientes que están enfermos? Reiteramos nuestra imagen y nuestra recomendación. Suministramos y debemos garantizar que las corrientes de aire vengan en este sentido pasando a través del aire contaminado emitido por el paciente y captado, capturado o extraído lo más cercano posible a la cabecera o donde esté esa fuente de aire contaminado de nuestro paciente. Y para rematar o para finalizar esta segunda parte del seminario, pues enunciemos los parámetros de diseño que nos
determina el estándar 170. Los que están, van a ver que estos primeros 4 puntos que están en negrilla básicamente son coherentes o coinciden con nuestros 6 factores fundamentales que ya vimos en la primera parte de nuestro seminario, y están ligados básicamente, uno, a la dilución de aire, es decir, nos dicen mínimo tenga 12 cambios por hora para áreas nuevas y 6 cambios por hora en áreas existentes. Mi recomendación es siempre estén por encima, eh, en alguna medida, en algún porcentaje, tengan un factor de seguridad no extremo, pues, o excesivamente grande, pero nunca se vayan siempre con el límite de los 12 cambios, porque en campo, cuando vayan a ajustar los sistemas, estar tan al borde o al límite de los números puede no resultar siendo tan conveniente a la hora de ajustar y balancear. Estos cambios por hora pueden determinarse o van a estar determinados de dos maneras. O uno, por esos cambios que por la configuración física, arquitectónica, tanto del área y la altura que tenga mi cuarto, o por la carga térmica sensible del área. Se deben hacer el cálculo por los dos métodos, y el que dé mayor, ese es el que se debe seleccionar. La intención es que obviamente cumplamos con el número de cambios por hora, pero que a la vez también cubramos esa carga sensible del área. ¿Y aquí a qué voy? A que si nos vamos con este número de 12, pero que si quizás con 12 cambios por hora no cubramos nuestra carga sensible, pues ahí vamos a tener un problema a nivel de confort en el momento en que esté operando. En el punto 2, que es el de calidad de aire y el que está asociado a la filtración, ya lo hemos mencionado. La etapa 1 que sugiere el estándar es MERV 8, preferiblemente lavable, y etapa 2, MERV 14. Se requerirá EPA en el caso tal de que tengamos cuartos que hayan sido destinados para atender pacientes inmunocomprometidos, o que vayamos a recircular aire dentro del área. Si nosotros no tenemos unidades dedicadas de 100% aire exterior para estas áreas y tenemos que recircular aire dentro de estos cuartos de infecciosos, necesariamente debemos recircular aire teniendo en cuenta filtración terminal EPA. 3. La humedad relativa y la temperatura están en un rango que ya hemos mencionado entre el 40 y el 60% y entre 21 y 24 grados Celsius. Presión diferencial en el punto número 4 nos demanda una presión negativa mínima de 2.5 pascales. Esta presión es muy pequeña y estos valores dependen mucho también por países y dependiendo de las normativas locales que existan. Podemos estar hablando que en Australia incluso hay áreas, por ejemplo, para salas de cirugía donde requieren hasta 50 pascales, que son presiones ya bastante altas, y hay que tener cuidado también con irnos a exceder en los valores de presión, porque pueden terminar siendo un problema a la hora de manipular la apertura o cierre de las puertas. Y como les dije, no irnos siempre al límite de los 2.5. Podemos tener un factor de seguridad para irnos un poquito por encima, y que a la hora de ajustar y balancear en sitio podamos tener un rango de movimiento o ajuste. 5. Presión. Este punto 5 lo extraje del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de la CDC, que para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en campo, hemos podido ver que estos caudales es como coherente considerar que si tenemos caudales por encima de 125 CFM pasando a través de puertas, podemos garantizar que al menos esas presiones negativas puedan darse en las áreas. En el punto 6 decimos que el aire extraído hacia exteriores, el aire extraído debe ser o ir hacia los exteriores de la edificación, o filtrado EPA si es recirculado. En el punto 7 hace referencia a qué vamos o cómo tratar el aire que va hacia el exterior o que vamos a extraer del área contaminada. Y en este sentido hay dos alternativas. Uno, que si tenemos estas condiciones de 3 metros sobre el nivel del piso y 8 metros de radio a la redonda con respecto a tomas de aire exterior de otros sistemas o pasos peatonales, pues podremos diseñar un conducto
para que la velocidad de ese aire contaminado esté a más de 2.500 pies por minuto de velocidad y no requiera filtración EPA antes de descargar. Ojo, solo si se cumplen estas condiciones en sitio. Si no se cumplen esas condiciones en sitio, que generalmente es la mayoría de los casos, debemos el aire que se extrae de esas áreas ser filtrado previamente con EPA. Si vemos que ese aire está muy cercano a tomas de aire exterior, de aire de otras manejadoras, de pasos peatonales, pues incluso podemos llegar a determinar o a pensar en tratarlo con luz ultravioleta antes de poderlo descargar hacia el exterior. 8. Tener un mecanismo constante de monitoreo de presión. Ya vimos la importancia que esto trae para la operación de las áreas. Y 9. Las rejillas de extracción deberán ubicarse en cielo falso o pared lo más cerca de la cabecera de la cama del paciente, demostrado ya por el estudio en campo y los modelos computacionales que se hicieron. Y 10. La clasificación de difusores deben ser del grupo A o B. Bueno, ahorita entramos en la tercera parte o en la etapa de cierre de este seminario y está ligado a las soluciones temporales ante la contingencia del COVID-19. Vamos a ver, este punto que vamos a ver aquí no es algo que me haya inventado yo, es algo que son soluciones que ya han sido también estudiadas, evaluadas y que funcionan y que tenemos que tener en cuenta que son temporales, son temporales. Aquí antes de poder empezar a dilucidar cuáles son esos parámetros, esas condiciones que tenemos que tener para áreas temporales, pues básicamente hay unas recomendaciones técnicas. Uno, para la elección de los sitios que van a ser eh, sitios alternativos o diferentes a esas instalaciones médicas, porque ¿qué pasa en las pandemias? Que pues las instalaciones hospitalarias no tienen la capacidad suficiente para atender la demanda de pacientes enfermos, entonces se desborda el sistema hospitalario y no tenemos la capacidad, o el sistema hospitalario no tiene la capacidad para atender el número de pacientes contaminados al mismo tiempo. Entonces se deben considerar áreas, adecuar áreas, ya sea dentro del mismo hospital o ya sea por fuera del hospital de manera temporal para poder cubrir o atender a esos pacientes que están siendo afectados por la pandemia. En ese orden de ideas, la Organización Panamericana de la Salud ha emitido unas recomendaciones donde nos dice que en el escalón 1 pues debemos básicamente garantizar que dentro de nuestras mismas instalaciones hospitalarias podamos generar esas áreas o adecuar esas áreas temporales nuevas para poder atender los pacientes. En el escalón 2 ya debemos orientar pues, o centrarnos en fortalecer la red hospitalaria de nuestras ciudades o donde estemos. Y en un escalón 3 solo si es necesario pensar en áreas diferentes a los hospitales. Nos hemos dado cuenta que han sido adecuados hoteles, han sido adecuados pabellones de eventos, bueno, carpas temporales, entonces son eh, mecanismos de solución ya que se deben considerar en última medida una vez ya hayamos descartado o ya hayamos cubierto la posibilidad de adecuar áreas dentro del mismo hospital. Aquí vemos, por ejemplo, cómo dependiendo de la cantidad de pacientes, pues vamos a tener y el tipo de instalación y el nivel de cuidado. Asimismo, la Organización Panamericana recomienda cuál debe ser el sitio y qué nivel de complejidad de la instalación debe tener y qué tipo de pacientes deberían atenderse. Entonces aquí vemos hoteles, residencias para pacientes leves, hoteles medicalizados ya para pacientes un poquito ya más complejos y eh, salas de exposición, bases militares, estadios, hangares, todo esto ya se deben habilitar para atención de pacientes ya críticos y con una infraestructura mucho más compleja a nivel hospitalario. Entonces hay que evaluar esto antes de seleccionar el área que vamos a adecuar temporalmente.
Inicialmente se deben considerar áreas dentro de los hospitales, finalmente pensar en áreas adyacentes a los hospitales y en última medida pensar áreas que no tengan nada que ver con hospitales, por ejemplo hoteles, como lo están viendo aquí, bases militares, salas de exposición, etc. Pueden consultar el documento, es un documento de la Organización Panamericana de la Salud muy interesante. Entonces, el Departamento de Salud de Minnesota, Estados Unidos, emitió un manual con unas soluciones temporales que ellos evaluaron en su emergencia o en su contingencia para la atención del H1N1 en su momento y determinaron unas soluciones temporales ya para generar cuartos con presión negativa para atención de pacientes infecciosos y determinaron tres medidas de control básicamente en esas áreas. Uno, que son medidas de tipo administrativo en el sitio de trabajo. Dos, que son controles de tipo ambiental. Y tres, equipo de protección personal. En este seminario nos centraremos en los controles de tipo ambiental porque básicamente las medidas de tipo administrativo están orientadas a las medidas adoptadas administrativas por el hospital y el equipo de protección personal pues básicamente son mascarillas, guantes, tapabocas, trajes especiales. Eso no está dentro del alcance de lo que nosotros, digamos así, ejecutamos. Básicamente, esas medidas de control ambiental a lo que nos lleva al objetivo es reducir el riesgo de exposición a infecciones aerotransportadas de las personas sanas. Ya hemos visto, los médicos deben estar sanos y el personal de apoyo médico debe estar sano para poder atender a los pacientes infectados. Entonces nosotros, los profesionales o consultores en climatización o las personas que trabajamos en este campo debemos garantizar o orientar todas las soluciones que ofrezcamos para ello, para garantizar que las personas que estén sanas continúen sanas. Control ambiental, pues básicamente está ligado a parámetros de ventilación esenciales para el control de infecciones aéreas en cuartos de aislamiento y se dan ustedes cuenta con estos tres parámetros que básicamente terminan siendo tres de los parámetros que ya hemos venido mencionando en este seminario, que son presión diferencial entre áreas, dilución ligado o asociado a cambios por hora y calidad de aire asociado a filtración. Tres parámetros de los que hemos venido hablando desde un principio y que les dije tengan en cuenta de aquí en adelante porque van a ser los tres parámetros que deben ustedes siempre considerar a la hora de adecuar o temporalmente áreas para atención de infecciosos o evaluar o medir o validar o cualificar áreas existentes ya en hospitales. Entonces, el aislamiento temporal con presión negativa, ojo, es aislamiento temporal. Son instalaciones adecuadas para aislamiento por infecciones aéreas cuando existe un brote epidemiológico y las instalaciones hospitalarias no cuentan con suficientes cuartos de aislamiento de infecciosos, ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Y cuáles son esos tipos de aislamiento temporal? Que vamos a ver. Bueno, uno, descargar aire en el exterior. Dos, recircular aire en el cuarto. Tres, cortinas alrededor de la cama del paciente. Este aparece un poco tenue y es porque ellos mismos dicen, la misma universidad, el Departamento de Salud de Minnesota, dice que eso no es un mecanismo tan efectivo, pero que lo menciona porque es válido. 4, áreas temporales dentro de los hospitales. 5, áreas temporales no hospitalarias. Y 6, un método un poco más ingenieril. ¿Por qué mencionamos un método más ingenieril? Porque resulta que estas 5 opciones de los 5 primeros puntos están orientadas a que sean soluciones temporales pero rápidas de ejecutar. Una vez teniendo pues obviamente materiales en sitio, no deberían tardar más de 12 horas la adecuación de esas áreas. Entonces empecemos. El método 1 es descargar aire al exterior y básicamente el paso a paso, digámoslo así, es seleccionar el cuarto. Obviamente tenemos que tener un cuarto, adaptar la ventana por donde se va a descargar el aire hacia el exterior, instalar una máquina portable con filtración EPA y ducto flexible a la ventana, sellar la rejilla de retorno del sistema de climatización que exista en el cuarto y ajustar el caudal de aire de la máquina con filtro EPA y ajustar el caudal y ponerla a trabajar. Este es un render
de cómo se vería esa solución, donde vemos que las rejillas de retorno, aquí ven mi cursor, deberán sellarse, las existentes deberán sellarse. Aquí ellos hablan, incluso son mecanismos que deben ser y soluciones rápidas, llámese con un pedazo de una sección de panel, una sección que se pueda ajustar, quizás papel con cinta. Bueno, son soluciones pues rápidas y temporales, entonces no hace mucho énfasis en que lo técnico y sobre todo lo estético sea tan evidente. Y ajustar la máquina, que va básicamente a coger ese aire contaminado, lo va a tratar, lo va a limpiar y poder expulsarlo hacia el exterior. Básicamente extrae aire limpio la máquina, lo que vimos, y lo expulsa a través de la ventana. 2. Descarga aire hacia el retorno del sistema. Tenemos el mismo cuarto, conectamos en esta ocasión el ducto flexible proveniente de la máquina EPA a la rejilla de retorno del cuarto. Sellamos las demás rejillas de retorno del sistema de climatización y ajustamos el caudal de la máquina con filtro de EPA y la ponemos a trabajar. Este es el render de cómo se vería esa solución. Básicamente la máquina EPA limpia el aire y lo impulsa a través del retorno del sistema de climatización. Miren ustedes aquí, la maquinita toma el aire contaminado, lo limpia a través de EPA. Estas máquinas incluso vienen con tratamiento de lámparas UV. Estas maquinitas vienen muy completas, son tipo Scrubber y son portables. Se conectan fácilmente a través de un ducto flexible, sellamos el resto de la rejilla o las demás rejillas que tengamos dentro del área y se pone a operar la máquina. Aquí hay que tener cuidado con algo, con esta solución. Uno es verificar que el ducto de retorno tenga la dimensión adecuada para que ese caudal de aire el cual ajustemos en la máquina de EPA pues no vaya a sobrepresurizar el sistema. Y dos, verificar que ese caudal de aire que estamos impulsando a través de esa o que hayamos ajustado a través de la máquina EPA pueda no ir a causar desbalanceo en las demás áreas si estamos hablando de un equipo centralizado que maneje varios cuartos con el mismo suministro de aire. 3 son las cortinas de aire, cortinas plásticas en las áreas. Aquí vamos a ver, como les dije, esta opción no es muy recomendada, pero pues la evaluaron y funciona, pero van a ver ustedes que no es tan fácil ni tan sencilla de instalar ni de garantizar que se mantengan las condiciones. Entonces tenemos un cuarto, fijamos una cortina plástica que tenga obviamente que el material sea probado, que sea autoextinguible, que tenga certificación NFPA, al menos para el caso americano, y que cumpla con regulaciones locales para este tipo que sea contra incendio. Instalar la máquina EPA con filtro EPA, fijar las demás superficies de la cortina con cinta o algún material similar al piso o al techo. Ahorita vemos unas imágenes que nos ilustren más esto. Ajustar el caudal de la máquina y ponerla a trabajar. Aquí podemos ver una imagen de planta de cómo sería eso en mi cursor. Este sería la cortina. La maquinita EPA tomaría el aire contaminado de aquí donde está el paciente y lo eliminaría o lo expulsaría al resto del cuarto. Esto es un cuarto físico y este es un aislamiento mucho más pequeño que se hace alrededor de la cama del paciente. Vemos ejemplos ya de imágenes reales. Miren el encierro, digámoslo así, con una cortina plástica, pero creo que se vuelve un poco engorroso tener que empezar a garantizar, pegar con cinta esto, pegar con cinta o adecuar esto para que quede bien fijo en el suelo. Entonces no termina siendo una solución tan confiable. En este caso, la cortina no proporciona presión negativa para todo el cuarto porque es un área dentro de un cuarto. 2. Induce flujo de aire hacia el espacio cerrado desde las áreas circundantes. Y 3. Descarga el aire filtrado de EPA desde el recinto, o sea, desde adentro de este pequeño encierro que hemos hecho, hacia los alrededores del cuarto.
La cuarta solución es básicamente adecuar áreas temporales, pero dentro de los hospitales. Los hospitales tendremos, por ejemplo, los cuartos de recuperación de pacientes, donde si inicialmente no están adecuados para eso, lo que debemos hacer, y vamos a tener pacientes acá contaminados o infectados con COVID, lo que debemos garantizar es generar unas esclusas. Si esta infraestructura física no existe, debemos generar o adecuar o crear una infraestructura temporal para garantizar o crear unas esclusas o precuartos o entrecuartos, antecuartos de estas grandes áreas que nos garanticen que a través también de una máquina de recirculación con EPA y como ya les expliqué que vienen con radiación ultravioleta, puedan generar una presión positiva en esta área que me garantice que el resto del área donde están los pacientes contaminados sea negativo y que el aire que sale hacia el resto del hospital esté limpio, esté controlado y que no nos vaya a generar contaminación cruzada con otras áreas del hospital. Aquí vemos lo que ya les venía diciendo sobre la esclusa con máquina EPA. Y pasamos a la solución número 5, que son áreas temporales no hospitalarias. Aquí ya donde entran los hoteles y estas otras o residencias que se han ido adaptando para atención de estos pacientes. Cada una de estas tres opciones que ustedes ven aquí encerradas, miren que cuentan con la misma máquina con filtración EPA que ya hemos visto en las otras opciones. Debe estar respaldada por una esclusa o un antecuarto y debe configurarse para lograr presiones diferenciales entre áreas. Esto debe garantizar es que tengamos presiones negativas hacia los cuartos. Debemos tener presiones negativas hacia los cuartos. Este pasillo finalmente tendrá que ser positivo para que genere esas presiones o esas corrientes de aire hacia el área contaminada. Y el método 6 es el método ingenieril, que básicamente toma un sistema ya existente de suministro de aire, como lo podemos ver aquí, y lo que hacemos es instalar o adecuar un sistema de extracción. En este método se usa un sistema de extracción que toma aire de la zona y lo expulsa al exterior, teniendo en cuenta las condiciones que ya explicamos anteriormente, que básicamente es tener una distancia de 8 metros de radio a la redonda, de pasos peatonales o de tomas de aire exterior de otras unidades manejadoras. Y aquí hay que tener en cuenta algo fundamental, es que al instalar un sistema de extracción a un sistema existente de climatización, vamos a necesariamente generamos la necesidad de que reemplacemos ese aire con aire exterior nuevo hacia la manejadora y quizás eh, el, el confort de las áreas o las condiciones de las áreas, tanto en temperatura como humedad, se van a ver afectadas. Es decir, si anteriormente quizás teníamos 20 grados Celsius o 21 grados Celsius en el área, al tener o al incrementar el aire exterior, quizás ya no vamos a poder tener esa misma temperatura, quizás tengamos 24 o 25 grados. Entonces hay que tenerlo presente y evaluar antes de poder determinar este método ingenieril. Se llama ingenieril porque finalmente ustedes ven que esto ya implica un sistema constructivo mucho más complejo que no podrá realizarse en 12 horas como está planteado para las anteriores soluciones. Y tenemos unas recomendaciones finales en esta tercera parte y cerrando este seminario. Básicamente es priorizar la protección del personal médico visitantes que hemos insistido durante el transcurso del seminario. 2. Garantizar presiones negativas hacia las áreas de aislamiento de pacientes infectados es vital y es crucial para no generar contaminación cruzada e ir a otras áreas donde hayan personas sanas. 3. Garantizar estar por encima de los cambios por hora mínimos en los cuartos. Como les dije, no irnos al límite y a lo justo de lo que nos recomiendan, y más si son estas áreas temporales. 4. Respetar los patrones de flujo de aire o garantizar más bien que se den esos patrones de flujo de aire desde las áreas más limpias hacia las áreas más sucias.
garantizar la humedad relativa que esté entre un 40 y un 60% eh, durante su operación. 6. Usar filtración EPA para adecuaciones temporales. Generalmente esas adecuaciones temporales van a recircular aire y donde tengamos que recircular aire ya vimos que la recomendación es usar filtración EPA. 7. Usar métodos complementarios de mitigación del virus como es la irrigación con germicida con UV, radiación ultravioleta. Y 8. Respaldar sus soluciones o siempre basarse en soluciones o métodos o mecanismos que estén respaldados científicamente y por ingeniería. Hay muchas formas de hacer adecuaciones, tanto temporales como evaluar sistemas existentes, pero el objetivo es que independiente de la solución que se dé, estos simplemente fueron unos ejemplos, pero pueden haber muchos más, independiente de la solución que se dé, el consultor especialista en climatización deberá siempre soportar sus cálculos o sus suposiciones o sus suposiciones para desarrollar su solución con base en métodos comprobados de ingeniería y científicos. Bueno, llegando al final de este seminario, quiero darles las gracias por haber participado de él, por haber tomado el tiempo de tomarlo. Estos son mis datos de contacto. Les reitero, yo soy consultor en climatización, fundador de Consultoría y Diseño en Climatización SAS acá en Colombia, pero tenemos la capacidad de prestar nuestros servicios tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En Latinoamérica estamos a disposición de poder atender requerimientos o proyectos y este es mi correo electrónico. Pueden visitar para conocer más de nuestros servicios en consultoría en climatización.com y seguirnos en redes sociales como LinkedIn, Instagram, Facebook y próximamente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias nuevamente. Un cordial saludo para todos.